Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 12 versus el Redmi Note 12S. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Redmi Note 12 encontramos las siguientes dimensiones: 165.7 x 76 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 184 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funcionará como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor de infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y microSD, y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Redmi Note 12S encontramos las siguientes dimensiones: 73.4 x 159.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y el botón de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. En este apartado tenemos dispositivos que en su parte frontal no tendrás muchas diferencias claras, cuentan con el mismo tipo de notch circular, con unas dimensiones similares e incluso unos marcos que no son tan reducidos para ninguno de los dos terminales, siendo el marco inferior quien más sufre por esta falencia. Pero tampoco podemos ser tan exigentes, son dispositivos de entrada que en términos generales no decepcionan, con una sensación en mano muy similar, siendo esta muy buena. No es la mejor por los materiales de construcción, debo aclararlo, se te resbala con facilidad de las manos y son un completo imán de huellas, así que al comprar cualquiera de los dispositivos, lo primero que te recomiendo es que vayas y compres una funda lo más rápido posible. Pasando a la parte posterior, sí vemos unos cambios evidentes, como por ejemplo el Redmi Note 12, que viene con un diseño completamente plano y liso, que dan incluso una sensación de ser un terminal más premium, sin tan siquiera alcanzarlo, a diferencia de su rival que tiene un diseño posterior algo anticuado, con unos bordes que guardan una leve curvatura que, para ser sincero, ya está mandado a recoger, es muy simple y sobre todo daña la estética en conjunto del celular. Es más, solo por este punto que no lo comparto, siento que el ganador en diseño es el Redmi Note 12. El Redmi Note 12 cuenta con el procesador Snapdragon 685 octa-core que corre a 2.8 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 12S cuenta con el procesador MediaTek Helio G96 octa-core, en donde dos núcleos corren a 2.05 GHz, mientras que los otros 6 corren a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. Como es costumbre en el canal, iniciaremos con la puntuación obtenida en Antutu para cada dispositivo, obteniendo 322.352 puntos para el Redmi Note 12 frente a los 403.242 puntos de su rival, resultados bastante diferentes, pero veamos qué tal se comporta en las pruebas que realizamos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12S están equipados con diferentes procesadores, lo que afecta su rendimiento en diversas tareas. El Redmi Note 12 cuenta con un procesador Snapdragon 685, un chipset de gama media fabricado por un proceso de 6 nanómetros, que proporciona un equilibrio adecuado entre eficiencia y rendimiento. En tareas cotidianas como navegar por internet, usar redes sociales, enviar mensajes y reproducir videos en streaming, el Snapdragon 685 funciona de manera fluida, gestionando bien la multitarea y ofreciendo una experiencia de usuario satisfactoria. En contraste, el Redmi Note 12S está equipado con un procesador MediaTek Helio G96, un chipset de 12 nanómetros enfocado en el rendimiento gráfico y optimizado para el gaming. Este procesador también maneja bien las tareas diarias y muestra un rendimiento similar al del Snapdragon 685 en términos de fluidez y capacidad de respuesta en aplicaciones comunes.
Sin embargo, cuando se trata de un uso más exigente, como jugar juegos de alta calidad gráfica como el PUBG y Asphalt 9, el Helio G96 del Redmi Note 12S demuestra su ventaja. Gracias a su arquitectura y a la GPU Mali G57 MC2, el Redmi Note 12S proporciona una experiencia de juego más fluida, con mejores tasas de cuadro por segundo y menos caídas de rendimiento, incluso en configuraciones gráficas más altas. Por otro lado, el Snapdragon 685 del Redmi Note 12 puede manejar estos juegos en configuraciones medias, pero puede experimentar caídas de fotogramas y un rendimiento menos consistente bajo cargas de trabajo intensas. Además, el proceso de fabricación de 6 nanómetros del Snapdragon 685 permite una mejor eficiencia energética, lo que puede traducirse en una duración de batería ligeramente superior durante un uso mixto. En conclusión, si se busca un rendimiento general equilibrado y eficiente para un uso diario y gaming ligero, el Redmi Note 12 con su Snapdragon 685 es una elección sólida. Sin embargo, para los usuarios enfocados en juegos más intensivos y que buscan una mejor experiencia gráfica, el Redmi Note 12S con el Helio G96 es el claro ganador, ofreciendo un rendimiento superior en escenarios de alta demanda gráfica. En el Redmi Note 12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 4 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 11 horas y 6 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 12S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 13 horas y 32 minutos aproximadamente. El análisis de batería entre el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12S revela diferencias notables en la autonomía de estos dispositivos, a pesar de tener ambos una capacidad de batería de 5000 mAh y soporte para carga rápida de 33 watts. El Redmi Note 12 se carga completamente en aproximadamente 1 hora y 4 minutos, mientras que el Note 12S tarda un poco más, alrededor de 1 hora y 12 minutos. Sin embargo, la autonomía es donde se aprecia una diferencia significativa. Con brillo y sonido al máximo, el Redmi Note 12 ofrece alrededor de 11 horas y 6 minutos de uso, mientras que el Redmi Note 12S extiende ese tiempo hasta aproximadamente 13 horas y 32 minutos. Este incremento en autonomía del Redmi Note 12S puede atribuirse a una gestión más eficiente de la energía, posiblemente optimizada por el software asociado con su procesador, que podría estar ajustado para equilibrar el rendimiento del consumo energético de manera más efectiva en comparación con el procesador del Redmi Note 12. Además, el uso de tecnologías de ahorro de energía y optimización de la capa de personalización MIUI podría estar mejor implementada en el Note 12S. En conclusión, aunque ambos dispositivos son comparables en términos de capacidad de batería y velocidad de carga, el Redmi Note 12S se destaca como el ganador en términos de autonomía, proporcionando una experiencia de usuario más prolongada y consistente en escenarios de uso intensivo, lo que lo convierte en una opción preferida para quienes buscan una mayor duración de batería sin sacrificar rendimiento. El Redmi Note 12 viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85.3%. El Redmi Note 12S viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. La experiencia de pantalla en el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12S presenta diferencias que son clave para los usuarios que priorizan la calidad visual. El Redmi Note 12 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, mientras que el Redmi Note 12S tiene una pantalla ligeramente más pequeña de 6.43 pulgadas, también AMOLED. Esta diferencia en tamaño hace que el Redmi Note 12 ofrezca una experiencia de visualización más inmersiva, ideal para ver películas y jugar videojuegos. Además,
el Redmi Note 12 destaca con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que provoca una experiencia de desplazamiento extremadamente suave y una respuesta táctil mejorada, especialmente beneficiosa para juegos y navegación rápida. En contraste, el Redmi Note 12S con su tasa de refresco de 90 Hz también ofrece una experiencia fluida, pero no tan rápida como la del Note 12. Ambos dispositivos presentan un notch de tipo circular para la cámara frontal, que es menos intrusivo y permite un diseño de pantalla más limpio, ideal para una visualización sin distracciones. En cuanto a la calidad de imagen, ambos teléfonos ofrecen una resolución Full HD+, garantizando una nitidez adecuada y buenos detalles. Los colores en ambas pantallas son vivos y saturados, típicos de los paneles AMOLED, con negros profundos y contrastes ricos que mejoran la experiencia al ver contenido multimedia. Los ángulos de visión son amplios, permitiendo ver la pantalla desde diferentes ángulos sin distorsión notable de los colores. El brillo máximo de ambos dispositivos permite un uso cómodo en interiores, y aunque bajo luz solar directa puede ser necesario ajustar el brillo máximo, ambos dispositivos manejan bien la visibilidad en exteriores. En conclusión, aunque ambos dispositivos ofrecen excelentes pantallas, con buena calidad de imagen y un diseño de notch moderno, el Redmi Note 12 se destaca como el ganador, gracias a su pantalla más grande y su tasa de refresco de 120 Hz, lo que proporciona una experiencia de usuario más inmersiva y dinámica, ideal para aquellos que buscan una interacción más fluida y envolvente. El Redmi Note 12 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.5. El Redmi Note 12S ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. En el apartado fotográfico, el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12S ofrecen experiencias ligeramente diferentes en cuanto a la calidad de imagen. Ambos dispositivos capturan buenas fotos en condiciones de luz diurna, con colores vibrantes y un buen nivel de detalle, pero el Redmi Note 12S con su cámara principal de 108 megapíxeles logra resultados más impresionantes, capturando mayor nitidez y detalles finos. Las fotos tomadas con el Redmi Note 12, que tienen una cámara principal de 50 megapíxeles, tienden a mostrar una saturación de color un poco más pronunciada, lo cual puede resultar atractivo para algunos usuarios, pero a veces los colores pueden parecer menos naturales comparados con las imágenes del Note 12S. En condiciones de poca luz, el Note 12S sigue sobresaliendo, produciendo fotos con menos ruido y mejor claridad, mientras que el Note 12 puede presentar más granulado y menor definición. Con el modo noche activo, ambos dispositivos mejoran considerablemente, pero el Redmi Note 12S ofrece un mejor balance de blancos y captura más detalles en las sombras. En cuanto al efecto bokeh, ambos dispositivos son competentes, pero el Redmi Note 12S consigue un desenfoque de fondo más suave y preciso, con menos artefactos alrededor de los bordes del sujeto. Las bordes de las imágenes tomadas con el Note 12S son más nítidas y tienen menos distorsión en comparación con las imágenes del Note 12, especialmente en las tomas con el ultra gran angular. Ambos teléfonos cuentan con estabilización de imagen digital, lo que ayuda a reducir las vibraciones y el movimiento involuntario al tomar fotos y grabar videos, aunque no tienen estabilización óptica, lo que significa que en situaciones de movimiento intenso o grabaciones más complejas puede haber cierta falta de suavidad. En resumen, aunque ambos teléfonos ofrecen un rendimiento fotográfico sólido, el Redmi Note 12S es superior gracias a su mayor capacidad para capturar detalle, su manejo más natural de los colores y su mejor rendimiento en condiciones de poca luz y con el modo noche activo, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una calidad fotográfica más avanzada. Para el Redmi Note 12, en RAM nos toparemos con 3 versiones distintas. En una tendremos 4, en la otra 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en 2 versiones de 64 y 128 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 12S, en RAM nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos también en 2 versiones, de 128 y 256 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD.
En cuanto a este apartado, vemos que el Redmi Note 12 viene con 3 diferentes versiones, siendo la de 8 GB la superior, al igual que en su rival, contando ambos con las mismas versiones de almacenamiento. Sin embargo, el Redmi Note 12, al tener esa variabilidad en memoria RAM, siento que merece ganar este apartado. El Redmi Note 12 le gana al Redmi Note 12S en diseño, pantalla, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Redmi Note 12S le gana ampliamente al Redmi Note 12 en los siguientes aspectos: procesador, batería y cámara. La comparación entre el Redmi Note 12 y el Redmi Note 12S fue reñida, ya que ambos dispositivos sobresalieron en diferentes aspectos. El Redmi Note 12 se destaca por su pantalla de mayor tamaño y tasa de refresco de 120 Hz, ideal para una experiencia de visualización más fluida y envolvente. Por otro lado, el Redmi Note 12S sobresale por su capacidad fotográfica superior, con una cámara principal de 108 megapíxeles y una mejor autonomía de batería, lo que resulta en una experiencia más duradera y detallada. Además, su rendimiento en tareas intensivas y juegos gráficos es notablemente superior, ofreciendo una opción más robusta para quienes buscan un rendimiento adicional en estas áreas. En definitiva, ambos dispositivos son excelentes en sus propios méritos, pero el Redmi Note 12S ofrece un equilibrio más fuerte entre fotografía, rendimiento y duración de batería, lo que lo convierte en una opción ligeramente más completa para usuarios exigentes. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.